¿sabes? Durante mucho tiempo sentí que algo no cuadraba. Me detenía a mirar a mi alrededor. Era la misma historia. Claro, distintas rutas, pero el mismo destino. Era desesperanzador. Al comienzo me sentí perdido. Me sentía fuera de lugar. No entendía cuál era la prisa. Intenté seguir el ritmo múltiples veces, pero sencillamente no podía. Había algo, un eco, algo que simplemente me decía que no era el camino. Mis energías llegaron a cero, y simplemente, durante mucho tiempo, me quedé quieto. Ya no podía moverme, aunque cada día la presión fuera mayor por el sistema que actúa en la actualidad, en la cual se ha subido este video. Y siempre pensé que el problema era yo. Buscaba cómo volver a funcionar correctamente, pero simplemente era imposible. Me sentía inútil, me sentía inferior, me odiaba, y casi tomé la decisión de abandonar este mundo, ante la desesperación de no encajar. Pero, en la quietud, encontré silencio, el cual pensé que era mi enemigo, porque me mostraba con claridad todo aquello que yo repudiaba. A menudo lo evadía, buscando mi patología, aquel mal que yacía en mi ser, pero simplemente no entendía, mi entorno mucho menos. En la búsqueda de respuestas, me quedé allí por un tiempo prolongado. Llegó un momento donde ya no aparté la mirada, momento donde sentía que me asfixiaba, donde el dolor no dejaba espacio para un poco de aire. Pero, simplemente no podía dejar de mirar. Había algo ahí que parecía tener la respuesta a lo que estuve buscando por años. Ahí entendí. El problema, los patrones y fuerzas invisibles que actúan sobre nosotros, que a menudo están tan normalizados, que, en lugar de esforzarse realmente en entenderlo, en realidad, ese esfuerzo iba para ser lo más apegado posible a la norma. Lo que ésta decía que era bueno. Hoy en día, las prioridades más importantes para la sociedad son, irónicamente, las menos importantes. El ego, la superficialidad, el éxito material, las riquezas, la competencia, destacar por sobre el resto, progresar y tener mejores cosas, la felicidad y la autorrealización personal, etc. Este sistema que rige actualmente fomenta y recompensa en realidad el aislamiento social, no profundizar ni cuestionar, mantenerse en lo trivial, el consumismo, el materialismo, vender tu vida, tu alma y tu equilibrio por recibir dinero, reconocimientos vacíos, y además, la inquietud de si la gente está contigo por lo que eres, o en realidad, por lo que tienes. La avaricia, el estrés, la preocupación, la angustia, la intranquilidad. Fuimos educados para amar lo que nos enferma, y odiar lo que podría ser nuestra sanación. La mayoría lo sabe, pero ¿realmente interiorizan lo que esto significa? Y lo más importante, ¿están dispuestos a luchar contra ello? Porque en un mundo donde el mal está normalizado, a menudo las personas tienden a conformarse con él, y hacer la diferencia en sus burbujas. El problema viene cuando el grupo se segrega, y todos deciden hacer lo mismo. Trabajar por separado, y apoyar a aquellos que los apoyen a ellos, y los que no, son enemigos a vencer. Y olvidamos que, aquel que llamamos enemigo, también se encuentra perdido en este sistema, en este mismo, monótono y viejo juego. Eso, inevitablemente, nos lleva a donde estamos ahora. A un mundo absurdamente competitivo, y segregado en grupos que alguna vez fueron uno, donde cada día que pasa se percibe más la distancia entre ellos. Distancia que es fomentada por el sistema, que fomenta el individualismo, la competencia, destacar por sobre el resto. La mentalidad dominante no es, quiero mantener armonía para todos. La mentalidad a menudo es, quiero ganar y vencer a mi enemigo. Pero detrás de esto, hay muchos mecanismos que son utilizados para que en lugar de cuestionar, sigas el guión establecido, manteniendo a ricos y pobres, exitosos y fracasados atrapados en el margen, sin siquiera saberlo. Mecanismos psicológicos condicionan al individuo, distorsionando la realidad. Estos son aquellos que actúan dentro del individuo, distorsionando su percepción y su impulso de actuar. Normalización del malestar. Se nos enseña a aceptar el estrés, la ansiedad y el vacío como parte de la vida adulta. Quien no se adapta,
es tildado de débil o problemático. Disociación emocional. Se fomenta desconectarse del dolor propio y ajeno, reduciendo así la empatía. Las emociones intensas son vistas como irracionales o incómodas. Ilusión de libertad. El individuo cree elegir, pero solo elige entre opciones previamente diseñadas para mantenerlo dentro del mismo sistema. Miedo a la exclusión. El miedo a ser marginado actúa como un grillete invisible. Se prefiere la conformidad antes que la autenticidad. Recompensas dopaminérgicas. Las redes, los likes, las compras o las pequeñas validaciones activan microdescargas de placer, que anestesian el vacío. Mecanismos sociales. Son aquellos mecanismos que sostienen el molde colectivo que impide el cambio real. Competencia constante. La vida es presentada como una carrera. El valor de una persona depende de su rendimiento y productividad. Desde temprana edad se nos educa para el mundo adulto o mundo laboral, cuando en realidad están forjando máquinas que sigan la norma de productividad. Alienación laboral. El trabajo absorbe al individuo hasta hacerlo olvidar su propósito. Ser útil se vuelve más importante que estar vivo. Presión del éxito. El fracaso es castigado socialmente. Las apariencias valen más que la autenticidad. Fragmentación comunitaria. Cada grupo se encierra en su burbuja ideológica. La unión se vuelve imposible, y el diálogo obsoleto. Desvalorización de la introspección. Pensar demasiado es visto como perder el tiempo. La velocidad es glorificada, la quietud sospechosa, de mecanismos tecnológicos, diseñados para secuestrar la atención del individuo, robando lo más valioso que tiene, su tiempo. Además, sirven para moldear el pensamiento. Scroll infinito, flujo continuo de estímulos, diseñado para impedir la reflexión y generar dependencia. Algoritmos de confirmación, se alimentan solo las creencias del usuario, atrapándolo en cámaras de eco donde nunca se contradice. Economía de la atención. La mente humana es el nuevo recurso explotado. El tiempo de concentración se compra, se vende y se manipula. Virtualización del yo. Las identidades digitales reemplazan el contacto humano. El valor personal se mide en métricas. Mecanismos económicos. Estos son los más visibles, pero también los más aceptados socialmente. Mercantilización de la vida. Todo tiene precio. El tiempo, las emociones, la salud. El dinero sustituye al propósito. Falsa meritocracia. Se promete éxito a quien se esfuerza, ignorando las desigualdades estructurales. Dependencia sistémica. Se genera miedo a la pobreza como castigo por no servir al sistema. Ciclo consumo-culpa. Te dicen que compres para ser feliz, luego te culpan por contaminar. Mecanismos existenciales. Estos son los más profundos, ¿sabes? Actúan sobre la percepción del sentido mismo de la vida. Desconexión del entorno natural. Al mostrarnos como dueños del mundo, se rompe el vínculo con la naturaleza, y el ser humano pierde también su espejo espiritual. Vaciamiento del lenguaje. Palabras como amor, felicidad o libertad se usan tanto que, pierden su significado real. Temor al silencio y a la soledad. El silencio, que antes era el espacio del alma, ahora es percibido como amenaza. Reducción de la vida al placer inmediato. La trascendencia se reemplaza por la satisfacción instantánea. Pérdida del asombro. El exceso de estímulos mata la capacidad de maravillarse, y con ello, de amar el mundo. Desarraigo natural. La ilusión de superioridad. El ser humano se creyó distinto de aquello que lo creó. Se alzó sobre los ríos, los bosques y las criaturas que alguna vez lo acompañaron, y en su ambición por dominarlo todo, olvidó que también era parte de ello. Dividió el mundo en recursos y propiedad. Miró a los animales como cosas, y no como vidas que sienten el mismo sol. Convirtió la tierra en moneda, el bosque en mercancía, y al hacerlo, cortó el vínculo que sostenía su propia alma. Hoy, el humano teme a lo que no puede controlar, y lo llama salvaje o inferior, sin comprender que lo salvaje era, en realidad,
su hogar. Hemos extinguido más de lo que recordamos, y en cada especie perdida, desapareció también una parte de nosotros. Porque la naturaleza no se venga, se apaga con nosotros. Pero si fuimos capaces de olvidar, también podemos recordar. Porque no hay tecnología que supere al equilibrio, ni progreso que valga más que la vida que lo sustenta. Pero, si todo esto está tan profundamente arraigado, ¿qué puede hacer uno como individuo? La respuesta no está en derrocar al sistema, sino en desactivar su núcleo dentro de nosotros, porque todo empieza en la mente. El sistema vive en cada pensamiento que prioriza tener por sobre ser, competir por sobre compartir, consumir por sobre crear. Además de recordar que todo lo que se cree inmutable es porque la sociedad ha decidido que así es. Y adivina quiénes conforman la sociedad, el grupo de individuos. Y ese grupo está hecho por individuos. Tú y yo somos individuos que forman parte de ese grupo. Ahora dime, ¿quiénes realmente poseen el poder del cambio? Y cuidado, el cambio real no es destruir lo existente, sino recordar lo que olvidamos, que la vida no es una economía, es un equilibrio, que el propósito no es acumular, sino preservar, que amar no es un lujo, es la base de la existencia, y cuando uno cambia, otros lo sienten. No hay revolución más poderosa que la de la conciencia. No se compra, no se enseña, no se impone, solo se contagia. Esa es la revolución que propongo, ni capitalista ni comunista, donde se despoja, de una vez por todas, este veneno, esta fórmula tan vieja y obsoleta, que su razón de ser es el crecimiento económico, no la sustentabilidad del medio. Y sé lo que estás pensando. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se empieza? Lo cierto es que, hoy, no hay caminos claros. Pero toda senda empieza cuando alguien decide dar el primer paso. Primero, alternativas filosóficas y morales. Desprogramación interior. El cambio no nace de la revolución externa, sino de desactivar los patrones mentales que sostienen el sistema, la competencia, la codicia, el ego. Un nuevo código moral universal, basado en el respeto al equilibrio natural, no en dogmas humanos o económicos. Humildad ante la vida, reconocer que el ser humano no es el centro del universo, sino una parte del entramado biológico y espiritual del planeta. Revalorizar la empatía profunda, no como una emoción débil, sino como una forma avanzada de inteligencia y supervivencia colectiva. Y la reconciliación con el dolor. El dolor no es enemigo, sino maestro. No se trata de evitarlo o eliminarlo, sino de entenderlo, gestionarlo y transformarlo. Porque huir del dolor perpetúa el vacío, pero mirarlo de frente nos libera del miedo y nos devuelve humanidad. Segundo, alternativas sociales y culturales. Comunidad antes que competencia. Reemplazar la noción de progreso individual por progreso armónico, donde el bienestar de uno no dependa del malestar de otro. Educación para la conciencia. Un modelo que nos enseñe pensamiento crítico, el equilibrio emocional y la sostenibilidad, en lugar de solo la productividad. Rehabilitar el diálogo y la introspección. Crear esos espacios seguros donde pensar, sentir y disentir sean prácticas de sanidad, y no de conflicto, por supuesto. Cultura del cuidado. Hacer que cuidar de otros, del entorno, de uno mismo, sea un valor social tan, o quizá más, importante que producir. Reunificación del ser humano con lo natural. No como nostalgia, no, sino como un regreso consciente a la reciprocidad con nuestra querida tierra. Alternativas económicas y ecológicas. Economía del equilibrio. Sustituir ese crecimiento ilimitado por la estabilidad sostenible, donde el desarrollo se mida en bienestar y restauración, no solo en el PIB. Producción regenerativa. Modelos donde todo proceso humano devuelva más de lo que toma, ya sea energía, suelos o ecosistemas. Desmonetización parcial de la vida. Promover redes de intercambio, cooperación y apoyo mutuo, fuera del dinero.
Reducción voluntaria del consumo. No por austeridad forzada, no, sino como un acto consciente de respeto por el ciclo vital. Restaurar la relación espiritual con la naturaleza. La tierra deja de ser un recurso y vuelve a ser nuestro hogar compartido. Tecnología consciente, que complemente a la naturaleza en lugar de sustituirla, que amplifique la empatía y no el control. ¿Comprenden? Redes de cooperación digital. Espacios descentralizados de conocimiento libre, que empoderen a las personas sin manipular su atención. Ética algorítmica. Garantizar que las máquinas sirvan al bienestar común y no a los intereses corporativos o de control. Alternativas existenciales y espirituales. Reencuentro con el silencio. El silencio como espacio de sanación y autoconocimiento. Reconexión con la vida no humana. Ver a los animales, plantas y ecosistemas como maestros, no como propiedad. Amor como principio operativo, no como emoción romántica, sino como fuerza de coherencia universal. El equilibrio entre dar y recibir. Redención a través del sacrificio consciente. Aceptar que transformar al mundo requiere arder sin odio, con propósito. Esperanza lúcida, no ingenua, sino consciente de la dificultad, pero fiel al deber de proteger la vida. Con estas alternativas se pueden nutrir las raíces de un nuevo sistema, donde la perfección deja de ser la meta, sino que la imperfección es por sí sola la forma más pura de belleza. Pero incluso con todo esto, sé que el cambio no será inmediato. Habrá retrocesos, resistencias, dudas. No todos querrán escuchar, y está bien. Los grandes cambios no comienzan con multitudes, sino con una sola chispa que se niega a extinguirse. Yo no tengo todas las respuestas, y quizá nunca las tenga. Pero aprendí que no se trata de saberlo todo, sino de mantener vivo el impulso de comprender. No puedo cargar al mundo sobre mis hombros, pero sí puedo cuidar el pequeño espacio que habito. Puedo actuar con coherencia, aun cuando nadie mire. Puedo resistir sin odio, puedo seguir amando, incluso cuando duela. No busco gloria, ni victoria, ni tener razón. Solo quiero que el eco de mis actos sirva como recordatorio de lo que alguna vez fuimos, y de lo que aún podríamos volver a ser. Porque el fuego que destruye también puede iluminar, y en cada ruina hay semillas esperando despertar. Al final, yo no busco salvar al mundo. Busco recordarle al mundo que aún puede ser salvado. Y recuerda, todo bosque empieza con una semilla, y toda semilla con un acto de fe. Quizás este sea el nuestro. No pierdas tu fe. Ayuda a la semilla a crecer. El cambio está en nuestras manos. No lo hagamos esperar más, ¿sabes?